Tengo derecho a la corbata. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Té para Uno. Pero tan débil el choque porque va a pensar la gente en la casa. No hay confianza. Estamos aquí en este nuevo episodio. Mi nombre es Giovanna Valencia y It's So Sweet. Pero ¿por qué no puedo decir mi propio nombre? Hola gente, mi nombre es Giovanna Valencia. Joey Valencia. Enseñándote tu nombre. Mi nombre es Jovi Valencia y estoy aquí con It's So Sweet. estudiante y maestro de un curso de milagros. Vamos a hablar en este capítulo sobre el perdón, pero desde el punto de vista del libro La desaparición del universo, que es la perspectiva más fiel, se podría decir, que tenemos sobre el perdón visto por un curso de milagros. En este episodio vamos a hablar sobre el libro La desaparición del universo de Jerry Renard. Y vamos a abordar la visión del perdón que tiene las enseñanzas de Arten y Pursa, que son los maestros de Geri, que nos acercan plenamente a lo que es la radical no dualidad de un curso de milagros. De hecho, escogimos este libro porque a nuestro parecer va en la línea de perfecta no dualidad de un curso de milagros, y es algo difícil o poco común encontrar un libro o un autor que se mantenga en esa pura línea de un curso de milagros. El otro podríamos decir que es Kenneth Wapnick. Como en el episodio anterior nombramos estos dos autores, y de hecho son los únicos dos que yo recomiendo por lo general. Y eso no quiere decir que no hayan otros buenos, pero con estos dos vamos a la segura. Sí, y recordemos que en el episodio anterior hablamos sobre la iluminación y libros recomendados que está buenísimo para que puedan ir a revisarlo y nos comenten qué les pareció. Bueno, al último vamos a ver algunas preguntas que están en tu grupo de WhatsApp. Cuéntanos, tú tienes un grupo de WhatsApp donde tienes ¿cuántos alumnos? Tienes muchos. Como Muchos, 600 y algo. 600, ya. Y ahí ellos te van haciendo preguntas, cualquier pregunta, y tú vas respondiendo. Y de esas vamos a elegir algunas que están relacionadas con la aplicación del perdón. Puedan ver más o menos cómo es la dinámica en que Itzaro responde todas las preguntas que le hacen a ese grupito. Yo por lo general pongo las preguntas que me mandan por interno, las cuelgo ahí de forma anónima y las respondo en audio. En la descripción de mis videos siempre dejo el link del grupo de preguntas y respuestas. Por si alguien quiere ir a la descripción del video, ahí está el link del grupito. Y es gratuito. Sí. A mí me encanta este tema del libro, de verdad. Ha planteado con una forma muy particular porque Gary tiene un sentido del humor, pero buenísimo. Está entretenido el libro. Entonces, cuéntame, ¿de qué se trata La desaparición del universo? Bueno, para entrar en contexto, y lo que habíamos mencionado en el episodio anterior también, Geri es un estudiante de espiritualidad que se le aparecieron dos maestros ascendidos en el sofá de su casa y le empezaron a hablar sobre la no dualidad, en especial sobre un curso de milagros. Y él grabó esas conversaciones, las transcribió e hizo libros. Y el primer libro es La desaparición del universo. De hecho, cuando comienza en la primera conversación que él tiene con Arten y Pursa, Pursa les dice que le va a dar ciertas enseñanzas que le van a ayudar a contribuir en la desaparición del universo. Ahora, ¿a qué nos referimos con que el universo desaparezca? Hace referencia al despertar del sueño, porque todo el universo de tiempo-espacio, por muy extenso que sea en tiempo y en espacio, puede durar miles de millones de años en tiempo y tener una extensión de miles de millones de años luz en espacio, sigue siendo solo un sueño, una ilusión. Y finalmente cuando todos despierten va a desaparecer en la nada de donde provino. Así que las enseñanzas de Arten y Pursa hacia Geri son las mismas de Jesús en un curso de milagros hacia nosotros sobre practicar el perdón que deshace el ego o la ilusión de separación en nuestra mente y finalmente despertar en el cielo, en el conocimiento donde no hay percepción, no hay universo. ¿Quiénes son estos personajes que se le aparecen a Gary? Son la representación o la manifestación del Espíritu Santo. Ellos mismos dicen que es el Espíritu Santo que adquiere una forma útil a modo de una enseñanza didáctica para Geri y para todos nosotros que aprendemos del material que dejaron a través de estas conversaciones. Dicen a él que ellos son solo símbolos, que vienen en representación de Jesús, que sería lo mismo que el Espíritu Santo. Ah, y te acuerdas que hay una parte donde decían a él que era más fácil la información que le estaban dando a él de las enseñanzas de Jesús que en ese tiempo.
Sí, hay una parte donde dicen que es más fácil entenderlo ahora que en ese tiempo. Porque claro, ahora viene con todo un marco teórico, un curso de milagros, en el cual basarse para seguir toda una estructura de enseñanza con una manera de expresar que todos podemos entender. Porque en ese tiempo, hace 2000 años, de partida muy poquitos sabían leer. Claro. Y de los que sabían leer, incluso muy pocos de ellos podían entender algo así. Y de hecho por eso es que Jesús enseñaba mayormente con parábolas, porque en ese tiempo no era tan fluida la gama de lenguaje para entender todo un marco teórico. Claro, y decía que los apóstoles tenían mucho menos información que la que tienen ahora. Entonces vamos a ir a poner en contexto la información que le dan cuando se presentan ante él, porque a Gary vienen dos personajes y se aparecen en tu sofá, entonces tienen que explicarle qué están haciendo ahí. Tenemos un extracto de la lectura en PDF porque no tenemos el libro en físico, porque desapareció. Y Arten le dice: Gary, repetiremos las cosas todas las veces que sean necesarias para que las aprendas. Y una de las cosas que notarás es que te hablamos cada vez más en tu propio estilo de lenguaje. De hecho, te vamos a decir las cosas claramente y sin rodeos. Pensamos que eres lo suficientemente adulto para entenderlas. Y no hemos venido aquí a perder el tiempo. Has pedido ayuda a Jesús. Él habría estado muy contento de venir personalmente, pero no es eso lo que se requiere en este momento. Nosotros somos sus representantes. A propósito, la mayoría del tiempo nos referiremos a Jesús llamándole J. Tenemos su permiso para hacerlo y cuando llegue el momento te explicaremos por qué. Tú querías saber cómo era estar allí con él hace 2000 años. Nosotros estuvimos allí y nos alegrará contártelo, aunque te sorprenderá saber que ser discípulo suyo en el presente tiene más ventajas que entonces. Una de las cosas que vamos a hacer es plantearte desafíos del mismo modo que J nos los planteaba repetidamente a nosotros, tanto en el pasado como en lo que tú denominas el futuro. No vamos a ser tolerantes ni te vamos a decir lo que quieres oír. Si quieres que te traten entre algodones, vete a un parque infantil. Si estás dispuesto a ser tratado como un adulto que tiene derecho a saber por qué a la larga no puede funcionar nada en el universo, entonces iremos directamente al grano. También aprenderás tanto la causa de esta situación como el modo de salir de ella. ¿Qué dices? Él como que le explica que no vienen a perder el tiempo, digamos, vienen a que él aprenda lo que es el Al perdón. grano, sin concesiones. Y le hablan, claro, en su lenguaje, porque de repente igual son como chistosos Arten y Pursa con ellos, como que les tiran sus bromas y todo. A propósito del tema de la radicalidad, muchas veces se confunde y los alumnos creen que el ser radical tiene que ver con ser severo, pero no. La radicalidad de la que hablamos en un curso de milagros es mantenernos en la línea de la pura no dualidad y no hacer concesiones, no ser ambiguo, es decir, mantenerse simplemente en el mensaje de la verdad. Y esto no tiene que ver con ser severo o ser estricto, de hecho, tiene que ver con ser totalmente amoroso. El amor no hace concesiones. El amor jamás te va a decir que puedes ser un poquitito culpable o pecador. Te va a decir, eres totalmente libre, totalmente inocente. Eso se trata de la radicalidad. La radicalidad de un curso de milagros es que jamás por ningún motivo está justificado que te sientas culpable. Y como nosotros tenemos tanta necesidad o tanta atracción por la culpa, queremos todo el tiempo guardar un poco de culpa. Y Jesús es radical, nos dice, no, nunca vas a tener ni un poquitito de culpa. Siempre vas a ser el santo hijo de Dios. Esa es la radicalidad de un curso de milagros. No tiene que ver con ser severo o con atacar. Por el contrario, uno puede ser muy amable, tierno, paciente y suave y al mismo tiempo ser radical en el mensaje de un curso de milagros. ¿Ahí dice mi nombre? Claro, dice. Falta el tilde. Gary le pregunta sobre personas o sobre libros o maestros y le aclaran realmente quién es fiel a la enseñanza del curso y quién no. Hay maestros que solo son extrovertidos, están dando cátedra de una personalidad extrovertida más que enseñar el curso. De hecho, también hablan de que muy pocos de los maestros de un curso de milagros entienden el curso. Y de los pocos que lo entienden, muy pocos se arriesgan a enseñarlo sin concesiones. Es decir, la mayoría lo enseña mezclado con otras cosas, mete su cuota de dualidad. Incluso los que entienden la radical no dualidad, muy pocos de ellos tienen el valor, por decirlo, para expresarlo tal como es. Y se ven tentados a modificarlo por ser populares. O sea, no es que haga un juicio de ataque contra otras enseñanzas, sino que deja claro que eso no es un curso de milagros.
como un curso de amor, por ejemplo. En el libro que tenemos de las vidas de Jesús y Buda, ahí lo menciona. En ese. Vamos a hablar y profundizar sobre el perdón y yo te tenía una pregunta. Ay, no me lo había dicho. Yo te tenía una en pregunta backstage. para Me pilla por sorpresa. para la gente en general. Cuando ves que alguien está estudiando este tema del perdón, pueden decir, ¿por qué tenemos que perdonar? La respuesta es que no tengo que perdonar. Ya. Es solo si quiero. De hecho, esto es lo que explicaba siempre Ken Wapnick. Alguien le hace esa pregunta, le dice, ¿tengo que perdonar todo, absolutamente todo? Y él le dice, no, pero te sentirías mucho mejor si lo hicieras. Nadie te está obligando a perdonar. Simplemente cuando tú sientas la necesidad porque te das cuenta de que te sientes horriblemente amargo en tu sentir con no perdonar, entonces puedes perdonar. Sería lo mismo aprender el perdón de un curso de milagros que practicar el no juicio. Sí, porque el perdón es dejar de juzgar, pero viene con todo el procedimiento de observar la mente y darme cuenta de que sí estoy juzgando. Y tengo un juicio ya sea de ataque o de autoataque, que es la culpa, o un juicio de deseo. El deseo también es un juicio, porque es el juicio de no soy feliz con lo que ya tengo. Necesito algo más. Se me tiene que agregar algo más de aquí del mundo de las formas para que yo me sienta satisfecho. Ese es el deseo, la necesidad o el amor especial. Entonces también es un juicio contra el estado presente. El estado presente en realidad es el estado donde ya lo tengo todo, que no tiene que ver con el presente del mundo, sino con el presente de la mente. Y hay otra práctica igual que la no reacción. ¿Tiene alguna similitud con el perdón? Depende si se habla de la forma o del contenido. No reaccionar en mi conducta o no reaccionar en mi mente. Claro, no, esa práctica va más que nada al comportamiento. Claro, Entonces, sí, claro, en realidad no serviría, no deshace el ego, porque si yo me dedico a quedarme quieto cuando estén ocurriendo cosas, no estoy resolviendo el problema donde se encuentran, porque no se encuentra en los movimientos de mi cuerpo, sino en la mente, en el contenido. Claro. Que a propósito no tiene que ver con el cerebro ni las neuronas, la mente tiene que ver con la parte de nosotros que observa la película, el sueño, con el tomador de decisiones, que elige con qué maestro mirar el sueño. Entonces, ¿cómo podríamos definir el perdón, más allá del no juicio? Porque perdón en el curso finalmente es sinónimo de muchos términos que hay en el curso. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Todos somos el Hijo de Dios, toda la filiación. El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, la falsedad del pecado, y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Entonces el verdadero perdón, y de hecho se entiende muy bien contrastándolo con el falso perdón, el verdadero perdón es reconocer que nunca hubo un daño, no hubo pecado, no hubo nada literalmente. Sí, y eso es lo que es difícil a una persona cuando le hacen algo, decir, ¿cómo pensar que no me hizo algo si me lo hizo? Tenemos pruebas y testigos. Claro. Si yo me identifico con mi cuerpo, con mi personaje físico y psicológico, por supuesto que voy a creer que me están haciendo algo, o que yo le he hecho algo a alguien y me voy a sentir culpable. De hecho, el enfado y la angustia siempre es la proyección de mi propia creencia de ser culpable. Y mientras sostenga que alguien me hizo algo es porque secretamente creo que yo le hice algo a alguien y más profundamente creo que le hice algo a Dios. De ahí viene la profunda culpa inconsciente, creer que traicioné o incluso asesiné a Dios, mi Padre Celestial, en el reino. Entonces toda esta idea de pecado es en realidad el resultado de creer en la separación. Pero la separación nunca ocurrió y este es el perdón. El perdón es el recuerdo de que si no hubo separación no hay pecado y por lo tanto no hay mundo. Y ya cada quien está a salvo, es inocente, libre de pecado y sigue siendo la extensión del amor de Dios en la realidad. Solo que estamos soñando y con ayuda del perdón podemos ir despertando. Y ese sería como el trasfondo del asunto para un entendimiento de lo cotidiano, puede ser. Cuando uno siente que alguien le hizo algo, vivimos nuestra propia separación, nuestra idea de separación. Cada vez que creo que alguien me hizo daño, me siento separado. Y si me lo tomo en serio, estoy reforzando la idea inicial, original de separación y por lo tanto refuerzo mi propia creencia de ser culpable. Cada vez que creo que alguien es culpable contra mí o contra otro, estoy reforzando mi propia creencia de estar separado y de ser culpable. Y de hacer un juicio o un ataque contra la otra persona, siendo que ese juicio lo estás haciendo contra ti y contra Dios.
porque la relación finalmente la que estamos perdonando es nuestra relación con Dios, que es representada por la relación con nuestros hermanos. Exacto. Al final lo único que tenemos que sanar es la relación con Dios o la relación que creemos tener con Dios, porque la relación entre padre e hijo es solo amor, pero como creemos estar separados, creemos que hay un Dios enfadado porque lo dañamos según nosotros, según el ego, y luego todo esto lo proyectamos en el mundo, en nuestros hermanos, en las relaciones, y es ahí en las relaciones donde vamos a sanar muy profundamente la relación que creíamos tener con Dios. Por eso un curso de milagros apunta tanto a las relaciones, porque ahí es donde está el recurso para sanar nuestra relación con Dios, que es la única relación que existe. Sí, la única relación real es la del padre y el hijo. Eso. Que en realidad es una metáfora, porque en realidad son uno. Claro. Sí, te interrumpí, no sé si vas a seguir leyendo eso, ¿no? Era ya, eso. Súper. Gracias, nos vemos en los siguientes capítulos. En las preguntas todavía. No le faltamos el respeto a los radiovidentes y los telescuchas. Ah, tú tienes unos textos seleccionados sobre el perdón en el libro. ¿Cuál libro? No, estoy tomando té, pues no me hagas reír. Tú tienes seleccionado unas partes del libro, La desaparición del universo, sobre el perdón. El contexto es que están hablando sobre Jesús, la imagen que tiene el mundo de Jesús, como desde el cristianismo y luego desde un curso de milagros. Corre video. Ellos antes le habían dicho que saben todo acerca de él. Y él dice, me alegro que penséis que lo sabéis todo, incluso mi futuro, pero seré yo quien decida qué voy a estudiar y cuándo me pondré a ello, porque ahí ellos le hablan de que va a estudiar un curso de milagros. Siempre he pensado que Jesús era genial, y vosotros habláis mucho de él. La mayoría de mis amigos Nueva Era no suelen mencionarle con frecuencia. Es casi como si sintieran vergüenza de él. ¿Qué decís de esto? Artem. No es J quien no les gusta. Es la versión bíblica conductista de J la que han tenido que tragarse toda su vida y que no pueden soportar. Existe además otro asunto que abordaremos oportunamente, pero ¿puedes culpar a tus amigos por estar confusos con respecto a J? El cristianismo se encuentra en un conflicto tal que promueve abiertamente enseñanzas que son antagonistas entre sí. ¿Cómo se supone que uno tiene que lidiar con este hecho? Con el tiempo, la gente tendrá que dejar de culpar a J por algunas de las cosas ridículas que el cristianismo le ha hecho y continúa haciendo en su nombre. Él no tiene nada que ver con esas cosas, del mismo modo que Dios no tiene nada que ver con este mundo. Empezar a levitar. Gary, aquí me estás dando un material muy radical. Arten. Bueno, tan solo estamos empezando. En las últimas décadas se han escrito algunos libros muy populares y supuestamente no convencionales que, como todas las grandes religiones del mundo, han sido presentados como si procedieran directamente de Dios o del Espíritu Santo, aunque sus enseñanzas reflejan en realidad un nivel de conciencia espiritual que podríamos describir como ordinario. Para todos los propósitos y en todos los sentidos, el dualismo que definiremos en futuras visitas es el nivel del pensamiento del mundo entero, incluso entre las personas que siguen caminos espirituales no dualistas. Si bien es cierto que el Espíritu Santo obra con cada persona del modo en que pueden entender, esa es la razón por la que todos los caminos espirituales son necesarios, uno de los desafíos que te pondremos es que si uno quiere experimentar el amor de Dios, las enseñanzas del dualismo deben llegar progresivamente a las enseñanzas y prácticas del semidualismo, luego del no dualismo y en último término del puro no dualismo. Esto tal vez suene complicado, pero puedes estar seguro de que en realidad es muy simple y te será presentado de una manera comprensible y directa. En tu generación hay muchos que imaginan que tienen una vibración tan elevada que están preparados para salir definitivamente del planeta. Por desgracia, no es así de fácil. Si simplemente pudieras irte al país de nunca jamás, todo el mundo estaría ya experimentando el reino. Pero tu experiencia es que estás aquí, porque de otro modo no estarías experimentando que estás aquí. Y tus amigos tienen un gran problema que les está reteniendo, del que los autores Nueva Era no les han hablado. Quizá el error que más pasan por alto las religiones y las filosofías, incluyendo los modelos Nueva Era, es la imposibilidad de entender que aunque haces cosas como pensar positivamente, estar en el ahora,
recitar oraciones, afirmaciones, negar los pensamientos negativos y escuchar oradores famosos, si bien pueden tener temporalmente un impacto positivo, todo esto no puede liberar lo que está encerrado en los profundos valles de tu mente inconsciente. Tu mente inconsciente de la que te has olvidado completamente, ya que de otro modo no sería inconsciente, está dormida por un sistema de pensamiento enfermizo que es compartido, tanto a nivel individual como colectivo, por todos los que vienen al falso universo, ya que de lo contrario no habrían venido aquí. Esto seguirá siendo así hasta que tus pensamientos sean examinados, correctamente perdonados, entregados al Espíritu Santo y reemplazados por su forma de pensar. Hasta entonces... ¡Me estáis saboteando! Hasta entonces tus creencias ocultas seguirán dominando y afirmándose de una manera predeterminada. El mundo simplemente es un escenario simbólico en el que todos los actores han acordado participar antes de que parecieran salir a escena. Y todo esto también es parte de toda la introducción de la enseñanza que viene más adelante. Está recién en la empezadita. De lo que se trata todo es sobre deshacer el ego, porque es una manera de acelerar el proceso, ya que otras enseñanzas, cuando tratan todo como con mucho algodón, como decía ahí, te retrasa en tu camino, finalmente, donde creemos que todo es bonito, pero no implica que un estudiante de un curso de milagros sea un amargado, ¿cierto? Y no pueda reírse. Arten y Pursa toman las enseñanzas Nueva Era y las hacen mierda. Se empiezan a comparar con la radical no dualidad de un curso de milagros sin atacarlas. De hecho, eso es lo que hace también un curso de milagros. A veces compara con el mismo cristianismo, en especial en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Compara mucho con el cristianismo, con la Biblia, pero sin atacarla. Jamás dice que sean pecadores y malos o que no vayan a despertar. Simplemente dicen que ese tipo de enseñanzas duales te mantienen el ego intacto. Pareciera como si te llevaran por un camino de espiritualidad, de paz interior, de mejora, de cambios, pero en realidad no van a la raíz de simplemente deshacer el ego, el sistema de pensamiento de culpa y separación. Lo que sí hace un curso de milagros y las enseñanzas de Gary Renard en La desaparición del universo y las de Kenneth Wapnick en todos sus libros también. Estamos deshaciendo el ego para deshacer la culpa. Y cuando deshacemos la culpa, estamos reconociendo nuestra inocencia. Y esa es la única manera en que podemos ser felices. Un curso de milagros habla sobre que somos felices cuando nos reconocemos inocentes. Pero para eso tenemos que deshacer la culpa. Quiero seguir andando en esta comparación de enseñanzas. De hecho, yo en mis clases por lo general siempre hago esta comparación con el cristianismo y la nueva era versus un curso de milagros, la radical no dualidad. No para despreciar o atacar, sino simplemente para tener un punto de contraste, para darme cuenta de qué es lo que sí realmente me va a servir para deshacer el ego y qué es lo que no me va a servir simplemente. Porque si somos honestos, las enseñanzas nueva era son muy atractivas, porque te dicen que puedes desarrollar habilidades, despertar el tercer ojo y ver cosas que los demás no ven, y que puedes mejorar tu abundancia económica, o que puedes tener mejores relaciones en el mundo, o que cosas buenas te vayan a ocurrir en este mundo. Y un curso de milagros no te da esperanza de que vayan a ocurrir cosas buenas, porque de hecho nos dice, en este mundo no hay nada bueno, tampoco hay nada malo, no hay nada, en este mundo no hay absolutamente nada porque es un sueño, es una película. Y nosotros estamos desde fuera de la pantalla, sentados en la butaca del cine mirando la película. ¿Cómo alguien podría conseguir algo bueno en un mundo donde no hay nada? Es solo un sueño o una ilusión. Entonces lo que hace un curso de milagros es despertarnos del sueño, no adornar y mejorar el sueño. También habla sobre la abundancia que es el resultado de la verdadera oración. Ese tema igual es importante, podríamos tocarlo en algún momento. Suena bacán, mira, como una sandía. Las enseñanzas nueva era por lo general te ofrecen una esperanza de conseguir algo en el mundo. Incluso las más cercanas a la espiritualidad te dicen que tienes que lograr la paz a través del perdón o a través de un cambio interior dirigiéndote hacia el amor y hacia la paz para conseguir cosas en el mundo. Entonces sigue la atención ahí en el mundo. Todo el tiempo la atención está en si yo hago algo bueno en mi interior, voy a conseguir cosas buenas. Si yo soy espiritual, llevo una vida espiritual de meditación, de devoción, de oración, el mundo me va a tratar bien. Y Jesús dio un claro ejemplo de que no necesariamente va a ocurrir eso. Porque a él no le trataron muy bien, que digamos, ya todos conocemos la historia de Jesús, pero él se sentía bien. Porque amaba a todos sus hermanos. Decidió simplemente amar y no tomarse en serio las ilusiones.
Y estaba iluminado en el momento de la crucifixión. Claro, que hizo trampa, iluminado cualquiera. En los diálogos del despertar decía que a veces Jesús, cuando se sentía identificado con el cuerpo, podía sentir un poco de dolor, pero la mayor parte del tiempo estaba totalmente iluminado. Ahora no sé si eso es verdad. No lo sé, Rick, porque Jesús ya estaba iluminado cuando nació en esa vida. No sufrió. Cuando estaba en la cruz y se despidió de María, como que se miraron, pero con una mirada de perfecta paz. O sea, no había sufrimiento. Se miraron directamente a los ojos y mentalmente le dijo: tú eres mi loca, yo tu control. Y yo pensé que me iba a decir algo en serio. Así. Necesitamos acortar el tiempo, colapsar el tiempo que nos enseña el curso mediante el perdón para romper este ciclo de nacimiento y muerte, porque en el libro de la desaparición del universo hablan sobre romper el ciclo de nacimiento-muerte. Y de hecho, en el libro donde más hablan de eso es en Tu realidad inmortal. También vuelven a tocar y reforzar todo ese tema. Sí, el romper con la rueda de la reencarnación, como se habla en el hinduismo y en el budismo, es deshacer el ego, es despertar del sueño. Porque mientras uno no deshaga el ego, cuando parezca morir físicamente, va a seguir soñando y se va a seguir identificando esta vez con un nuevo cuerpo. Va a cambiar la forma con la que se estaba identificando, pero su experiencia de percepción de tiempo y espacio va a persistir hasta que no deshaga completamente el ego. Y lo que tú hablabas de hay que deshacer la culpa inconsciente. Y la forma de deshacer la culpa inconsciente es deshacer mi creencia de que los demás son culpables a través del perdón nuevamente. Claro, y recordando que esta reencarnación siempre va en la pantalla. Solo cambia las imágenes, porque tampoco existe el nacimiento y tampoco existe la muerte. Es parte de la ilusión, nomás romper el ciclo nacimiento-muerte, pero teniendo en cuenta que es parte de la ilusión. Sí, y aquí viene un tema muy interesante que a mí también muchas veces me la preguntan en el grupito, que es si es que uno cuando muere físicamente y no deshace completamente el ego, vuelve aquí, y la respuesta es que no vuelves, porque nunca viniste. No es que tú desde la butaca entras en la pantalla y sales de la pantalla y vuelves a entrar. Nunca entraste en la pantalla, solo estabas mirando la película creyendo que habías entrado. Es ahora, lo mismo que no mueres porque nunca naciste tampoco. Exactamente. Entonces nunca reencarnas realmente porque nunca encarnaste. Ahora, ahí hay una confusión porque muchos estudiantes dicen: yo no creo en los libros de Gary Renard porque hablan de la reencarnación. Y el curso dice que la reencarnación no es real. Por supuesto que no es real porque la encarnación no es real. Entonces ellos creen que no hay vidas anteriores y posteriores, pero que su vida presente sí es real. Claro. Entonces, claro, la reencarnación es una ilusión porque la encarnación es una ilusión. Esta vida presente es una mentira. Todas las vidas anteriores y posteriores, si es que hay posteriores, va a depender porque quizás alguien se ilumine en esta vida y no tenga posteriores. Pero al menos todas sus vidas anteriores eran la misma ilusión que la vida presente. Claro, y hablan de muchos temas como de los ovnis, de las galaxias, pero todo es un recurso para que Gary aprenda el perdón. O sea, lo usan, usan la ilusión, usan el mundo, pero como un medio. Claro, para entender que no hay grados de dificultad porque todo es la misma ilusión. Claro, ahí hasta como que se teletransportan a un espacio. Claro, en el espacio y en el tiempo. Vamos a hacer algunas preguntas que están en el grupo de WhatsApp de Itzaro. Tú nos vas a responder en vivo. Ni tan en vivo porque esto va a grabar. ¿Qué dice? No entiendo tu letra. Yo tampoco la tuya. Un paracetamol cada 8 horas, dice. Compórtate delante de la visita. ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Y por qué tan caro? Felicitaciones, pero no va esa pregunta. Pregunta número 1. ¿Qué es un milagro? Un milagro, para un curso de milagros, es una corrección mental. Entonces diríamos que este es un curso para corregir la mente. Exactamente. Es un curso para sanar o curar la mente. ¿Alguien puede entender esta letra? Una receta médica parece. Lo único que alcanzo a leer es cada 8 horas. ¿Qué es un milagro? Así estábamos. ¿Y por qué tan caro? Un milagro es una corrección mental. Es curar la mente. Es cambiar de sistema de pensamiento. Aunque Jesús en un curso de milagros aborda el término milagro en 2 contextos. El primero es cuando yo me doy cuenta de que soy el tomador de decisiones. Al menos me hago responsable de mis pensamientos, incluso si aún tengo resistencia para hacer el cambio. Es decir,
he reconocido que estoy en un error y que necesito ayuda. Ese es, de hecho, es el primer paso del perdón. Eso es un milagro. Pero también habla del milagro como la consecución del perdón, cuando ya he cambiado hacia la mente correcta y tengo un instante santo. En algunos contextos, instante santo, perdón y milagro son exactamente lo mismo. En otros contextos, hace una diferencia entre el milagro y el instante santo, donde el milagro es ubicar la causa en su debido lugar, que es la mente, y luego tomar una decisión para llegar al instante santo, para abandonar el ego y quedarme con la mente correcta. El milagro puede tener efectos observables o no. El curso dice que no todos los milagros tendrán efectos observables y no interesa, que en realidad el milagro no tiene nada que ver con el mundo de los cuerpos o de las formas. El milagro tiene que ver con darme cuenta ahí en mi interior, en mi mente, de que este mundo no tiene valor, no tiene sentido, no es nada, es literalmente un sueño. Entonces, una vez que yo me doy cuenta de que este mundo no tiene valor y no tiene nada, no va a haber un interés, ni siquiera va a ser tema el que algo cambie ahí en la pantalla, porque yo voy a estar sentado en la butaca. Porque ahí vas a tener un deseo diferente. El curso te lleva a enfocar tu deseo. El deseo del curso es reconocerte uno con Dios. Eso sería como el deseo principal. Sí, el milagro es una corrección mental y es precisamente darme cuenta de que yo soy responsable de cómo me estoy sintiendo. Cuando yo tengo, por ejemplo, un enfado con un hermano y creo que mi enfado es por lo que él dijo, por lo que él me hizo, entonces estoy viéndolo desde lo que el curso llama la oscuridad y no la luz, desde el sistema de pensamiento del ego y no desde el Espíritu Santo, desde la locura en lugar de la cordura. Entonces estoy fielmente convencido, fielmente desde el ego, de que alguien o algo aquí en este mundo es el causante de mi sufrimiento, de mi falta de paz, o incluso es el causante de mi paz y de mi felicidad. Creo que mi felicidad depende de que alguien o algo esté aquí conmigo u ocurra. El milagro es recordar que el mundo es neutro y no me da ni me quita. Y en ese reconocimiento puedo tomar una nueva decisión de soltar el dolor o soltar la idolatría, soltar el odio especial o el amor especial. Entonces lo que hace el milagro es reubicar el problema en el lugar donde se encuentra, que es en la mente. Lo que hace el milagro para llevarte más allá del sufrimiento es indicarte dónde está el problema y no donde tú creías que estaba, donde tú lo habías urdido, que era en el mundo. Yo urdí un problema en el mundo, pero el problema nunca estaba ahí. Me autoconvencí de que mis problemas venían desde afuera hacia mí, pero el único problema es que he elegido al maestro equivocado para mirar la película y me la estoy tomando en serio. Creo que estoy separado, creo que soy culpable o que alguien es culpable o que mi felicidad depende de algo externo. Y lo cierto es que no. Apunta a reconocer la verdadera causa. Sí. Y en la sección segunda del capítulo 28 dice que el milagro no te despierta del sueño, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Ese es el milagro. Te dice, tú eres responsable de cómo te estás sintiendo. Tal vez no seas responsable de lo que los demás te hagan, pero sí eres responsable de cómo los quieres ver. Pregunta número 2. ¿Cómo se practica el perdón? Podemos verlo con los 3 pasos del perdón que siempre enseñaba Ken Wapnick, que de hecho están en la lección 23 y la vamos a citar. La lección se titula ¿Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque? Escaparme del mundo que veo no es escaparme físicamente, sino mentalmente. Y el mundo que veo es un mundo, como yo lo he juzgado, temible. Entonces, escaparme del mundo temible e ir hacia otro mundo que es el mundo perdonado, que en realidad es el mismo mundo pero visto con otro lente, es a través de la práctica del perdón, o renunciando a los pensamientos de ataque, como dice aquí. En el párrafo 5 dice, la idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar. No está hablando del mundo en sí, sino de mi interpretación del mundo. Puedo cambiar mi interpretación del mundo. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Entonces, el primer paso es identificar la causa, el segundo es abandonarla y el tercero es que sea reemplazada. Los primeros 2 pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final, no. El paso final le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cura una porción de culpa inconsciente, sana una capa de culpa inconsciente en nuestra mente cuando nosotros hemos hecho ese cambio, ese trabajo de mirar el error y abandonarlo. Ahora, el primer paso del perdón es darme cuenta de que yo soy responsable de cómo me siento, soy libre de elegir,
nadie allá afuera me provocó este sentimiento de dolor, de amargura, de soledad, de culpa, etc. No está justificado ese pensamiento porque es un error y no es condenable, es decir, no hay una razón para sentirme culpable porque era solo un error y no un pecado. Y no tener miedo de ello, de examinarlo, porque es solo un error, es algo falso, no otorgarle realidad. Y es algo que parece tan simple, pero hay mucha resistencia para poder aprender lo que es el perdón por muchas veces que lo expliques. Por ejemplo, en tus clases siempre te van a preguntar cómo perdonar. Recuérdame cómo perdonar, porque es nuestra resistencia finalmente. Contigo he aprendido el tema de que finalmente el deseo de seguir sosteniendo la culpa, y eso es reconocerlo. Hay que tener una honestidad bien fuerte para reconocer la resistencia, la propia resistencia. Exacto, porque dada la resistencia nos ponemos muchas capas de autodisociación, donde al final nuestro estado consciente es alguien me hizo este daño, alguien me provocó este dolor, o dependo de que algo ocurra para ser feliz, y lo sentimos y nos valemos de nuestras emociones y decimos, ay, es que yo siento que deseo tal cosa y que la necesito, y son mis sentimientos, no soy yo, pero esos sentimientos provienen de una decisión mental, de querer reemplazar el amor de Dios con algo del mundo, porque tengo miedo a aceptar el amor de Dios. Quizás creemos que ese proceso lo vamos a hacer solo, pero tenemos ayuda, estamos solos, o sea, pedimos la ayuda y la tenemos del Espíritu para que Él toma aquí eso que nosotros le estamos entregando y lo deshace. Es como nuestra mente va e identifica algo como difícil de perdonar, que mi mente dice que yo tengo que hacerlo, entonces obvio que es complejo en ese sentido, pero es mucho más simple. Exacto. Nuevamente, dada la resistencia, parece ser muy complejo y al principio esa es nuestra experiencia. Pero luego con la práctica vamos como destapando los tapices de nube de los que habla Jesús en la lección 70. Vamos como quitando la bruma un poquitito y vamos viendo el problema cada vez más claramente, más claramente. Y nos damos cuenta de que no era como yo me lo formulé el problema, era mucho más simple. Pero claro, para llegar a reconocer esa simpleza se requiere harto entrenamiento, harta práctica mental de observar, examinar. La misma práctica del perdón va a hacer que cada vez que vayamos a practicarlo sea un poco más fácil descorrer las nubes de distorsión y ver el problema tal como era. Al final nos vamos casi automáticamente, digo casi porque nunca es automático, siempre es una decisión consciente. Al final va a ser una decisión muy rápida el descartar al ego en mi mente y quedarme con el Espíritu Santo y unirme inmediatamente en paz y en perdón con sea quien sea lo que esté haciendo. Pero para llegar a esa rapidez debemos entrenar, debemos reforzar las ideas teóricas para llevarlas a la práctica día a día en cada circunstancia. Porque de eso se trata el curso, no es simplemente practicar con mi papá que me abandonó, mi expareja que me engañó, etc. Es con todo lo que ocurre cuando estoy viendo la tele y salgo a pasear y voy a comprar y converso con alguien, etc. Todo lo que ocurra, ahí uno puede estar pendiente, atento, darse cuenta de que todo el tiempo estás emitiendo juicios, y juicios de odio especial o de amor especial, donde siento una dependencia, una atracción, una necesidad, o un odio, un rechazo, un enfado, etc. Lo vas notando cada vez de una forma más rápida con la práctica de la atención, que es el primer paso. El primer paso es poner atención ahí, observar, darme cuenta de cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así. A eso se refiere la lección que dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Siempre Sí. Tenemos justo lo necesario para poder perdonar lo que Sí. no. Lo que hace que algo sea justo lo necesario es precisamente que yo he proyectado culpa en ello o he hecho un ídolo de ello. Porque de por sí las cosas no son una enseñanza. El Espíritu Santo lo ve como una oportunidad de enseñanza para nosotros mientras nosotros estemos haciendo un ídolo de odio especial o de amor especial. Pero de por sí las cosas son neutras, no son una enseñanza, pero dado que nosotros los vemos con el ego, ahora es una oportunidad de aprender. Si bien es una ilusión, lo podemos usar como un salón de clases. Exactamente. Ocupar todo aquí para mirar mi mente y entrenar, seguir practicando el perdón. Ya, pregunta número 3. ¿El perdón es un acto cognitivo? Bien, se habla de acto cognitivo en psicología como la capacidad de hacer una conjetura, un juicio, tomar una decisión con respecto a un movimiento motriz o a algo que se va a decir o una decisión que hay que tomar en el nivel del mundo.
pero siempre es relacionado por el ámbito científico, como desde el cerebro, un movimiento químico, biológico, físico. Incluso los de la nueva era dirían que es un movimiento energético. Pero un curso de milagros dice que el perdón es una decisión mental, entendiendo la mente como el tomador de decisiones, el espectador de la película, el soñador del sueño, aquel que observa el escenario y puede elegir con qué maestro ver la película, ya sea con el ego o con el Espíritu Santo. Y está sentado en la butaca y no en la pantalla, ocupando esta analogía de la sala de cine. En la pantalla está el cuerpo con el cerebro y las neuronas. El que está sentado en la butaca no tiene ni cuerpo, ni cerebro, ni neuronas. Es una mente. Es la capacidad de ver, percibir, interpretar, ser consciente de algo. Esa es la mente y es ahí en esa mente donde hay que hacer una toma de decisiones. Entonces, si hablamos de un acto cognitivo, donde cognitivo por lo general se relaciona con el cerebro, no es un acto cognitivo. Ahora, si hablamos de un acto cognitivo como una decisión en la mente, sí, siempre y cuando entendamos que es una decisión entre solo dos alternativas que son un sistema de pensamiento errado y un sistema de pensamiento correctivo, que son el ego y el Espíritu Santo respectivamente. Pregunta número 4. ¿Cómo estás? Solito el 4. ¿Cómo estar en el presente cuando hay miedo y ansiedad por estar en el presente? Es ahí donde nos damos la oportunidad de darnos cuenta de la resistencia. Entonces no tengo que forzarme ni obligarme a estar en el presente. Ahora, aquí hay dos temas que después lo vamos a englobar en uno solo. Primero es, ¿qué significa estar en el presente? Y luego mirar mi resistencia a estar ahí en el presente. Para un curso de milagros, el presente es estar en la mente correcta, es ver la inocencia de mis hermanos y de toda la filiación, es estar en un instante sin ataque. No tiene que ver con, por ejemplo, lo que se postula en el mindfulness o en otras enseñanzas espirituales, de estar atento a los sonidos, los olores, las sensaciones, qué es lo que estoy percibiendo. No es esa plena atención de los sentidos físicos, es reconocer la inocencia de mi hermano, es perdonarle. Eso es el presente. El instante santo. Exacto, el instante santo, donde he deshecho mi idea de pecado, aunque sea por un instante, porque el pecado para el ego representa el pasado. Por lo tanto, libero el presente, donde creía ser culpable. Ahora el presente es la inocencia. Y me libero de una idea de un futuro, porque desde la culpa, el miedo me dice que voy a ser castigado en un futuro. Entonces, si elimino la idea de pecado, es decir, de pasado, elimino la idea de presente que tiene el ego, que es culpa, y por lo tanto elimino la idea de futuro, que es castigo, un miedo al castigo. Y solo queda la idea de que ahora todos somos un solo hijo inocente. Y ese es el presente, estar en la mente correcta y sentir simplemente amor, ese amor con A minúscula, bondad. Esa bondad interior de saber que nadie me hizo nada y que soy uno con mi prójimo, eso es el presente. Ahora, para estar en ese presente tenemos mucha resistencia. Y esa es la supuesta dificultad de llegar al presente o de llegar al instante santo. Y digo supuesta dificultad porque no conlleva realmente una dificultad si es una decisión que yo puedo tomar. Lo que ocurre es que hay resistencia, hay miedo a llegar a ese. Es como si realmente tuviese miedo de abandonar el miedo. Y ese es como el reflejo que se ve en el mundo, del presente del mundo, que también cuesta llegar o estar en ese presente, porque implica estar totalmente sin la mente. Y cuando no estamos en la mente, no sabemos quiénes somos. ¿Quién soy si no soy esa mente que está pensando? En realidad sí es estar en la mente, pero estar en la mente correcta. Bueno, eso. Eso mismo. Ahora, para responder la pregunta, porque ahora entramos en contexto, y para responder la pregunta de qué hacer, cómo llegar al presente si tengo miedo a estar en el presente, no llegues al presente. Si no quieres, no lo hagas. Ese es el punto. Sí, es lo mismo que perdonar. ¿Cómo perdonar si me da miedo perdonar? No perdones. Si tienes miedo a hacer algo, ¿por qué te vas a obligar o forzar a hacerlo? Solo cuando reconozcas que el estado en el que te encuentras es mucho más temible del que podrías elegir, entonces puedes hacer un cambio, porque si no lo vas a ver como un sacrificio. Claro, no hagas algo que te va a provocar más miedo del que tienes ahora. Exactamente. Entonces terminamos con este tema del perdón y vamos a dar un... Fiel discípula de mi tío Claudio. ¿Tú? ¿Está dulce? No más que tu sonrisa. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Brevemente de las relaciones.
Las relaciones son el foco principal de un curso de milagros, porque es ahí donde vamos a practicar el perdón, el milagro, el instante santo. De hecho, se habla del contraste entre relación especial y relación santa, donde una relación especial es toda relación donde yo creo estar separado de alguien y tomo como significativos los cuerpos, ya sea el personaje físico o el personaje psicológico. Y creo que eso es lo único que hay, independiente si teóricamente sé que hay algo más. Todavía creo que los cuerpos son reales o que me relaciono entre cuerpos. Y ahí nace la idea de apego, dependencia, dolor, una sensación de pérdida y el odio. Entonces está todo el amor especial donde yo creo que te amo y creo que estamos juntos, unidos, pero cuando tú te vayas lejos ya no te voy a amar. Voy a sentir dolor y el dolor no es amor. Y por otro lado está el odio especial, que es ese mismo dolor, que es un pensamiento de ataque. ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? ¿Por qué no me tratas como yo quiero que me trates? ¿Por qué no te comportas como a mí me gustaría que te comportaras? Está entonces esta dualidad de amor especial y odio especial, que en realidad son lo mismo, porque ambas hablan de separación, de que tú y yo somos distintos. En cambio, la relación santa, que es la relación perdonada, es cuando ya no me fijo en lo que hagas desde tu cuerpo físico, en tu conducta, sino que sé que en ti está el Cristo, el Santo Hijo de Dios. No tiene que ver con que las dos personas se estén perdonando, tiene que ver con que yo te perdone a ti. Entonces yo tendré una relación santa. Mi relación santa no es cuando tú me perdones a mí y yo a ti, sino solo cuando yo te perdone a ti, yo tendré una relación santa contigo. Y Jesús dio ejemplo de eso porque Él tuvo una relación santa con todos, incluso cuando no todos tenían una relación santa con Él. Y la relación santa no es entre cuerpos. Pues en la mente. De hecho, como decía Ken Wapnick, uno en realidad solo tiene dos relaciones, una santa y otra especial. Una relación santa con el Espíritu Santo y una relación especial con el ego. Entonces, cuando yo estoy en el ego, voy a ver a todos mis hermanos desde mi ego, como especiales, separados de una forma o positiva o negativa, amor especial u odio especial. Si estoy en el ego, veo a todos con el ego. En cambio, si estoy en el Espíritu Santo, veré a través de la lente del Espíritu Santo, de la inocencia, y podré ver todas mis relaciones perdonadas, aunque sea por un instante, hasta que realmente haya deshecho toda la culpa inconsciente y me quede en el estado de iluminación o mundo real, solo con el Espíritu Santo en mi mente, y entonces tendré genuinamente una relación santa con todo el mundo, que es el mundo perdonado. El instrumento para la relación santa que te entrega el curso es el instante santo. Entonces, ¿cómo aplicaría este instrumento para tener una relación santa? El instante santo es el momento en que yo perdono, que yo abandono. Es el tercer paso del perdón, donde el primer paso era observar, identificar la causa. Soy yo el tomador de decisiones, estoy eligiendo al maestro equivocado. El segundo paso es abandonarlo. El tercero es el instante santo. Y ese instante santo donde yo me uno en paz, donde aunque sea por un momento te miro sin ningún deseo de adquirir algo de ti y sin ningún ataque contra ti, ese instante es lo que va a construir finalmente una relación santa, donde al final va a ser totalmente perdonada. Y la relación santa que habla el curso te dice que tienes que transformar. Bueno, no tienes. Bueno, si tu objetivo es la paz, es un requerimiento. Es un requerimiento transformar tu relación especial a una relación santa. Y esto también tiene un proceso que lo muestra bien el curso y ya eso da para, Y de también lo que vamos para a mucho hablar tema. en un siguiente capítulo. Sí, es algo que sea muy práctico. Vamos a abordar a fondo la práctica del perdón en las relaciones. Creo que vamos a seguir también hablando en el próximo capítulo sobre el instante santo como instrumento, como tú decías, un medio, el milagro, el perdón, el instante santo y la práctica de estos en nuestras relaciones cotidianas de pareja, de familia, la familia, los niños, etc. Es en el podcast de relaciones. Pero Sí. el que viene ahora, el 2, y vamos a hablar sobre... Este es el 2, pues, mi amor, con él habla. No, el 3, sorry. Ay. En el próximo podcast vamos a hablar sobre oración y abundancia. Ya. Y en el episodio 4 vamos a ver las relaciones. Exacto. Igual, si la gente aquí que nos está escuchando tiene algunas preguntas, podría dejarlas ahí o comentarios, las puede dejar en la casilla de comentarios. Me Y manda también por correo en el un buzón. fax. Y si quieren inscribirse también en el grupito gratuito de Itzaro, el WhatsApp está ahí, ¿tienes el link? Sí, está ahí, mira, aquí mismo abajo. En la descripción abajo está el link del grupo de WhatsApp Uh-huh. para preguntas y respuestas.
Entonces, hasta aquí llegamos en este episodio número 2 y nos despedimos con este... ¿Podemos volver a chocar las tazas? Ya, Más episodio. pela que el David. Nos vemos en un próximo Té para uno. Corten.